Adrián Aguirre, como ingeniero industrial acá en Colombia. Para mí es un honor estar con ustedes hoy acá, compartir este tema con otros profesionales. Espero que el tema sea de interés para ustedes y todas las preguntas que pueda responder desde mi perspectiva, desde mi experiencia, con mucho gusto pueden hacerlas. ¿Sí? Gracias. ¿Ya sigo con la presentación? ¿O Sí, ingeniero, por favor, podemos dar inicio. Muchas gracias. ok. Entonces, dando inicio a la presentación, ¿qué vamos a estar conversando a partir del tema de anatomía del error humano en los procesos productivos? Vamos a tener una pequeña introducción, unas generalidades del tema para enmarcarlos a ustedes, para contextualizarlos, unos conceptos asociados al error humano y luego esos conceptos, sí, finalmente presentarles lo que hemos denominado la anatomía del error humano y finalmente unas conclusiones del tema donde espero pues que algunos de ustedes, si tienen alguna pregunta, yo poder responderla y si no, bueno, quedará en manos de la CIEN que me haga llegar la pregunta y yo con mucho gusto se la responderé. Sí, eso es lo que vamos a estar conversando. Es un tema súper interesante, es un tema que a pesar de que tiene una historia importante, bueno, quizás no se ha profundizado, no se encuentra todavía en el ADN de las organizaciones y sobre todo también de algunos profesionales que podemos impulsar este tipo de acciones en nuestras organizaciones. Para la reflexión es interesante, para contextualizar un poco, les traigo a colación una reflexión de James Rizzo, más que una reflexión, una frase que él nos hace en su libro de la contribución humana del año 2008. Dice, no podemos cambiar la condición humana, pero sí podemos cambiar las condiciones en las que trabajamos para tener menos errores y una recuperación más fácil. Es importante esta reflexión y todo lo que contextualiza en el libro de la contribución humana, porque a lo largo de esta presentación vamos a ver, sí, los errores humanos existen. Ahora, no es importante tanto el error humano, sino es cómo la organización lo comprende y cómo las personas lo comprendemos para poder entonces ser proactivos en la gestión de la confiabilidad humana, en la gestión de los factores humanos, y eso es lo que vamos a estar conversando acá. Les hago una pregunta, ¿me escuchan bien? ¿Sí me escuchan allí? Sí, se escucha bien, ingeniero. Bueno. Ok, entonces fíjense, el primer concepto es importante para nosotros, el tema de los conceptos. ¿Por qué? Porque a lo largo de lo que usted puede leer en algunos libros, en algunas noticias de periódicos, en algunos portales web, en las redes sociales de profesionales que algunas veces tratan el tema, antes de hablar de error humano, nosotros debemos comprender el concepto que abarca los errores humanos, porque finalmente ellos son un tipo de fallas humanas. Y las fallas humanas sí están conceptualizadas en la norma HCE 48 del Reino Unido, que fue una de las primeras normas por allá en el año 1988 y una actualización en el año 1990. Bueno, conceptualiza el término de la falla humana. Y ellos lo denominan como el impacto negativo producto de la interacción de las personas en el desempeño de los sistemas de producción cuando se conoce la situación óptima y esta es la esperada. Es un concepto, cuando ustedes lo analizan, es un concepto que es bastante amplio y fíjense que tiene digamos, una visión holística y sistémica dentro de la organización. Y en la actualidad existen dos tipos de fallas humanas que van a ser producto de la intención
que tenga la persona en ese momento. Estaríamos hablando entonces del error humano y de la violación. ¿Y por qué dicen que es producto de la intencionalidad? Porque si la persona conoce del tema pero no tiene la intención, entonces estamos en el campo del error humano. Y es lo que en las organizaciones nosotros podemos gestionar, porque hay una serie de elementos, hay una ciencia complementaria que lo estudia, entonces podemos gestionarlo. Y el otro tema, que es el tema de la violación, también la persona tiene conocimiento, pero existe la intención de hacer algo y se va a otro campo que muchas veces lo vemos, bueno, que se va el ámbito del derecho, interviene el derecho penal, porque un ejemplo de ello, que ya lo vamos a ver, que nos va a explicar un poco más lo que está descrito en esta lámina. Pero entonces, fíjense que antes de conocer qué es el error humano, bueno, debemos conocer que existe dentro de una clasificación denominada las fallas humanas. Y aquí tenemos entonces lo que se conoce como el árbol de las fallas humanas. También lo está, digamos, escrito en la norma HSG 48 del Reino Unido. Fíjense, fallas humanas, el error no intencional. Y por el error, entonces tenemos todo lo que se va por la rama de color azul, donde nos establece error basado en habilidad. Sería una primera clasificación del error. Y una segunda clasificación del error humano tendríamos la equivocación. Y a lo largo de estos años, entonces, ya se han desprendido otros estudios donde tenemos del error basado en la habilidad, tendríamos descuidos y deslices, lapsus u olvidos. Y si nos vamos por la subrama de la equivocación, entonces sería equivocación basada en reglas o equivocación basada en el conocimiento. Cada uno de estos elementos, cada una de esas cajitas que usted ve allí, tiene un tipo de abordaje dentro de la organización y sobre todo tiene un abordaje para la comprensión de por qué se manifestó en un momento específico durante la interacción de las personas dentro de un sistema productivo, dentro de un sistema sociotécnico. Y la rama de color vino tinto, fíjense que es la otra rama del árbol de las fallas humanas, tenemos el tema de la violación. Caemos en el tema intencional, es decir, el actor sí tenía la intención de violar la norma, puede ser una acción rutinaria, violentar una norma puede ser una violación situacional, y la última, una violación excepcional, que ahí estarían un ejemplo, un sabotaje dentro de una organización. Por ejemplo, lo que pasó ahorita en el ámbito de la guerra en Europa, donde hubo la explosión del Nord Stream 1, Nord Stream 2. Fíjense que todo, hasta ahora, la investigación ha sido, todo indica que fue un sabotaje. Había un conocimiento, las personas, quienes lo desarrollaron, conocían el activo físico, conocían la red de tubería y querían causar un daño, pero fíjense que se va por otra rama. En ese caso es producto de una guerra, hay una serie de elementos que lo alejan un poco del estudio del error humano, que es el que nosotros específicamente nos vamos a suscribir en esta conferencia durante este tiempo que vamos a estar conversando acá. Ahora sí, ya que conocemos que existen el concepto de las fallas humanas y que el error humano, entonces, un tipo de falla humana, ahora sí vamos a citar a alguien, a una persona que tiene años investigando este tema, como es el Jim Reason, y para él un error humano es un fallo en las acciones planificadas para alcanzar sus fines originales, sin la intervención de un evento fortuito. Pero debemos reconocer que el error humano es inevitable. Primer elemento de importancia para la comprensión de lo que tiene que ver el estudio del error humano, para la comprensión de lo que tiene de impacto el estudio y abordaje de la gestión de las fallas humanas dentro de una organización.
Luego, tenemos otro concepto que me gustó colocarlo el día de hoy para conversarlo con ustedes, es el de dos investigadores, Sender y Moray, en el año 1991. Para ellos, en su investigación, sí, analizaron 1.200 actividades que se realizaban en unas fábricas del Reino Unido, y para ellos llegaron a la siguiente conclusión. El error humano es algo que ha sido hecho que no era intención del actor. Fíjense que, ya como vimos en el árbol de las fallas humanas y en el concepto de la falla humana, claramente decía que no había intención. Ellos también aquí lo están demostrando, no hay intención del actor, que no es deseado por un conjunto de reglas o por un observador externo, o que llevó una tarea o un sistema fuera de sus límites aceptables. Cuando nosotros analizamos estos dos conceptos, fíjense que surge un elemento integrador, un elemento diferenciador, ¿sí? Que es importante destacar acá para que entonces comencemos a ver por qué es importante el estudio del error humano dentro de las organizaciones. Ya sabemos que no tiene la intención la persona de hacerlo, pero por lo menos hay un estándar, hay algo contra qué compararlo. Sí, que puede ser un conjunto de reglas, o que lo dice Sender y Moray, o cuando Rison dice acciones planificadas. Es decir, hay un patrón el cual la persona tiene que seguir, pero no lo hace porque excede quizás los límites del sistema, o porque se le olvida hacer un paso y tiene alguna consecuencia dentro de una organización. Otro de los aspectos importantes, el por qué estudiar el error humano, no solamente nos lo demuestra este tipo de eventos que ha desarrollado la CIEN y que muchas personas se están animando a comenzar a profundizar, sino es porque la historia de los accidentes catastróficos en los procesos productivos así nos los enseña. Cuando desde la organización no tenemos unos límites establecidos, no identificamos los factores humanos que pueden afectar el desempeño de las personas dentro de su proceso de trabajo, cuando de alguna manera no se modela ciertas conductas desde el liderazgo y van pasando poco a poco en cascada dentro de la estructura y van permeando el ADN de la organización, bueno, los eventos nos los recuerdan. Uno de esos ejemplos han ocurrido muchísimo en el sector aeronáutico, en el sector de transporte, en el sector petrolero, y cada día podemos leer dentro de la prensa, en algunos portales, cuando ocurre un evento, usted puede leer accidente por falla humana, accidente por error humano. O sea, prácticamente la causa raíz que publican en los portales, en la prensa, obedece a un tema del error humano. Y es allí, usted en este momento me puede decir, sí, Adrián, es que claro que los errores son todos humanos. ¿Por qué? Porque los humanos son los que de alguna manera planifican en la organización, toman decisiones en la organización, diseñan dentro de una organización, ejecutan actividades dentro de una organización. Si todo esto es tan importante, o si el hombre tiene tanta importancia dentro de un proceso productivo, es lógico que la organización entonces deba prepararse para que si la persona, como es inevitable equivocarse para algunos, digamos, estudiosos del tema, como es inevitable, bueno, ya que conocemos que es inevitable, entonces también preparemos ciertos elementos de abordaje para que no tenga consecuencias. Uno de estos ejemplos, el accidente de Piper Alpha, ¿sí? El accidente el accidente que cambió la historia de la carrera nuclear de los Estados Unidos, como fue el accidente de la planta nuclear de 3 millas, pero también han ocurrido otros eventos en Chernobyl, en Fukuyama. Fíjense que la semana pasada el evento de Fukuyama tiene ya cierto tiempo, y el informe que finalizó ahorita para el año 2021, o que lo han publicado,
fíjense que los investigadores llegan a la conclusión de que fue una serie de errores humanos. Es decir, el error humano existe, pero lo interesante es que hay una ciencia complementaria que nos ayuda. Sí, está bien, el error existe, pero ¿qué vamos a hacer desde la organización para evitarlo? Eso es lo que vamos a estar analizando en lo que tiene que ver con la anatomía, o lo que le hemos denominado anatomía del error humano. ¿Y por qué le hacemos eso? Le hacemos esa analogía con la anatomía, porque cuando estudiamos esa analogía nos va a permitir identificar cuáles son los elementos que conforman el error humano. Así como hay órganos que conforman el cuerpo y hay una serie de actividades que se desarrollan aguas arriba y aguas abajo dentro de un órgano de nuestro cuerpo, así nosotros podemos dividir a la organización en ciertos órganos que nos van a permitir analizarlos de manera individual, pero también nos van a permitir analizarlo de manera sistémica y holística, que finalmente es lo interesante de realizar el abordaje del error humano dentro de las organizaciones. Una de las preguntas, como supervisores, como trabajadores, como gerentes, como consultores, como proveedores, dentro de una organización es: ¿para qué están las personas dentro de una organización? O como se le denomina desde el punto de vista de la confiabilidad humana, de qué hacen unas personas dentro de un sistema sociotécnico. Y pareciera una pregunta filosófica, o las denominadas preguntas fundamentales. Podemos decir acá, bueno, Adrián, para ejecutar una tarea, Adrián, para supervisar una tarea, Adrián, para liderar una tarea, Adrián, para tomar decisiones dentro de una organización. Pero fíjense que desde la comprensión de la confiabilidad humana, ese sería el rol y la actividad dentro de la organización. Pero también esto puede ser respondido de manera profunda. ¿Para qué está una persona dentro de una organización? No es solamente para que ejecute un trabajo, porque hay una serie de elementos, hay una serie de entornos que van haciendo que los individuos que son sociales comiencen entonces a interactuar con el compañero de la línea del frente, comience a dejarle correos al supervisor que va a entrar en el segundo turno. ¿Sí? Si la empresa tiene procesos productivos divididos por turno, o las personas se van a reunir en un ambiente de trabajo para conversar, bien sea para comer, para tomarse un tinto o para hacer una serie de actividades. Es decir, esa persona ya no solo está cumpliendo una actividad dentro de la organización, sino que se está relacionando con otros elementos que están dentro de la organización. Si la organización tiene una visión reducida de el para qué están las personas dentro de ella, es allí cuando comienzan a existir brechas en el estudio del abordaje del error humano. Y puede ser que si una organización no se dé cuenta, no se percate de ello, o solamente quede en acciones pegadas en la pared, en avisos, en campañas de prevención que usted puede escuchar que en la organización tenga un letrero a la entrada que diga: nuestro principal activo son los trabajadores, o nuestro principal capital humano son los trabajadores. Pero luego que usted analiza internamente la organización por sus indicadores de accidente, por sus indicadores de motivación, por sus indicadores, si los tiene, indicadores de lesiones personales, enfermedades ocupacionales, todo este tipo de elementos son indicadores que se abordan del tema de la confiabilidad humana, porque permiten identificar cuán proactivo y cuán reactivo se encuentra la organización. Ahora bien, la organización, desde el punto de vista gerencial, está conformada por las personas. Es decir, las personas tienen un papel fundamental en esa construcción de la confiabilidad humana, y también tienen un papel fundamental para la construcción de la confiabilidad de la organización.
Y aquí vamos a verlo desde el punto de vista de la anatomía. Les había indicado que el sistema sociotécnico es la forma, o el concepto de sistema sociotécnico es la forma como desde la confiabilidad humana, desde el año 1979, 1978, 1980, y de ahí esa serie de eventos que han venido sucediendo, esos eventos catastróficos que han marcado, digamos, la historia de los accidentes que han causado mayor catástrofe en la humanidad. Entonces tenemos unos años del año 1978, el año 1991, aunque todavía siguen existiendo, ¿sí? Pero lo que les digo es que el estudio de abordaje de la confiabilidad humana, el estudio del error humano, viene de esta década importante, y que lo que ha pasado es que a lo largo de los años todavía la organización no entiende qué es el error humano. Los profesionales que son supervisores, que son líderes, que son gerentes, los profesionales que son consultores en ciertas áreas, que pueden influir en ayudar a las organizaciones a identificar este flagelo, no lo hacen. Al contrario, lo que vemos hoy en día, a pesar de que existen ciertas metodologías de abordaje, lo que vemos hoy en día es que la cultura de la culpa está presente dentro de las organizaciones. El solamente dejar un accidente en una investigación de accidentes con cualquiera de los métodos que se utilicen dentro de la organización, pero que arroje que fue un error humano como consecuencia o como causa raíz, vemos todavía entonces que nos hace falta comprender desde un punto de vista holístico, sistémico, verdaderamente cuál es el impacto del error humano y cuál es el impacto de las personas dentro de la organización. Un sistema sociotécnico es otra forma, o es la forma, que la confiabilidad humana ha identificado para llamar a la organización, para denominar a una empresa. Fíjense, en el centro está un concepto básico, la primera interacción, una ecuación lineal, persona-máquina, o como lo conocemos, hombre-máquina, proceso, hombre-máquina, proceso, ambiente, si le queremos agregar otra variable a la ecuación. Ahora bien, dentro de este primer recuadro, que digamos que es la célula más pequeña, o la ecuación más pequeña dentro del concepto de sistema sociotécnico, comienza una serie de interacciones. Por ejemplo, ¿cuál es el objeto de trabajo dentro de ese proceso productivo? ¿Quién es el sujeto de trabajo dentro de ese proceso productivo? ¿Cuáles son los medios de trabajo? ¿Cuáles son los medios de producción? ¿Qué es el trabajo en sí? Y finalmente, ¿cuál es el producto? En todos esos elementos, en todos esos bloques que yo les he colocado aquí de diferentes colores, encontramos un elemento, un denominador común, que es la interacción del hombre en cada uno de esas pequeñas etapas, actividades o tareas según la clasificación que le queramos dar. Nos preguntamos, ¿quiénes toman las decisiones dentro de un sistema sociotécnico o dentro de una organización? Las personas. ¿Quiénes planifican el trabajo? Personas. ¿Quiénes ejecutan el trabajo? Son personas. Que usted me, bueno, mira, Adrián, mira, pero ya los robots están haciendo poco a poco ese trabajo. Sí, es verdad. Pero ¿quién diseñó el robot? ¿Quién lo opera? ¿Quién lo controla? ¿Quién lo mantendría? Todavía son los humanos. Entonces, es fundamental no solamente estudiar a las personas por el simple hecho de que el error es una causa inevitable de la acción humana, sino también es importante estudiar cómo está esa organización, cómo la organización se ha identificado las necesidades que va a tener a lo largo de su proceso productivo, o va a tener a lo largo de su sistema de trabajo o su gestión de trabajo, cuál va a ser el rol de las personas. Y si lo vemos desde el punto de vista de la gestión de activos, ¿sí? Para colocar un ejemplo, bueno, ¿será que la organización ha identificado las necesidades del ciclo de vida del activo, pero también las ha logrado alinear y sincronizar con el ciclo de vida de cada una de las personas dentro de las organizaciones? Las personas también tienen un ciclo de vida laboral dentro de una organización, y que va a tener una incidencia directa dentro del sistema, el ciclo de vida de esa empresa, o cómo tiene diseñado su proceso productivo.
Ahora bien, en este primer óvalo de color azul, donde tenemos esa serie de cuadritos, que es la interacción normal que se desarrolla dentro de una organización, vamos a tener quienes aprenden dentro de una organización. ¿Quiénes aprenden? Las personas. ¿Quiénes supervisan? Las personas a personas. ¿Quiénes lideran? Personas a personas. ¿Quiénes se accidentan? ¿Quiénes fallan? ¿Quiénes se van de la organización? Son las personas. Desde este punto, desde este núcleo, es cómo lo estudia la confiabilidad humana, dividiendo entonces a la organización en un subsistema gerencial que está conformado por todas las personas que lideran y gerencian a una organización, quienes toman las decisiones, quienes establecen los controles, quienes establecen las metas. A eso le denomina subsistema gerencial. Y es importante porque de ahí sale algo importante, o se deriva algo importante. ¿Cómo ven esos líderes, esos CEO, esos gerentes al personal que se encuentra dentro de la organización? ¿Cómo lo visiona en el tiempo? ¿Será que es un activo? ¿Será que es un recurso? ¿Será que es un elemento más de esta ecuación como lo estamos viendo acá? Es importante saber entonces cómo piensan las personas que hacen parte de la estructura gerencial, porque son los que tienen una incidencia en la forma de trabajo que se va a desarrollar en el subsistema técnico. Y desde el punto de vista de confiabilidad, el subsistema técnico es toda esta línea que está acá: objeto de trabajo, medios de producción. Es decir, es donde las personas desarrollan las actividades, sean en una oficina, sean en una línea de producción. Esos medios de trabajo en los cuales van a tener que intervenir, ¿sí? Y desde el punto de vista de confiabilidad humana tenemos el tercer subsistema, que es el subsistema social. El subsistema social está conformado por las personas que no hacen parte del subsistema gerencial. Es decir, toda la masa laboral que le toca ejecutar el trabajo, le toca ser supervisado, le toca cumplir con un procedimiento, le toca seguir una instrucción. Esa masa laboral, que normalmente, si lo vemos con una pirámide, esa base es mayor, es un elemento también de estudio de la confiabilidad humana. ¿Por qué? Porque para la confiabilidad humana hay una forma de comportarse individual, hay una forma de comportarse grupal, pero también hay una forma de comportarse dentro de esa organización, que es lo que para muchos se denomina la cultura en cualquier organización. Entonces, este concepto es importante comprenderlo porque fija las bases de estudio y de comprensión del error humano. ¿Por qué? Porque en estos tres subsistemas, subsistema gerencial, el subsistema técnico y el subsistema social, ¿qué es lo común aquí? Que sea una persona que haga parte o del subsistema gerencial, o que haya diseñado el subsistema técnico, que lo opere o que lo mantenga o que lo desincorpore, pero también el subsistema social, que es donde se dan todas las relaciones comunes que se dan dentro de una organización. Es decir, esto comprende entonces el sistema sociotécnico para la comprensión del error humano. ¿Qué puede influir entonces en las fallas humanas o en el error humano, si lo queremos circunscribir al tema? Fíjense, el propio sistema. Si de alguna forma existen desviaciones desde el diseño, si hay una gestión oculta, si hay normalización de las desviaciones, ¿sí? Como el accidente en el año 1986 de el Challenger, que fue un proyecto de la NASA. Daniela Bauk, que fue una de las que más ha investigado ese accidente en específico, llegó a la conclusión de que sí, es verdad, murieron personas y hubo una falla, pero había una normalización en las desviaciones que venían del sistema. Es importante reconocer que el sistema puede influir entonces en el comportamiento de las personas, en el desempeño de las personas. Otro elemento importante que influyen en la falla humana, el conocimiento que tengamos, que pudiera ser las habilidades, la destreza, los atributos, los sesgos que tenemos como personas
Y si la organización entonces no entiende que el conocimiento es un elemento importante para las fallas humanas y que influye en las fallas humanas, entonces pudiéramos comenzar a tener brechas y falencias en ese sentido. Uno de los elementos principales que viene per se porque las personas nos comportamos en algún momento específico tiene que ver con el comportamiento. Parte entonces de un aspecto biológico, un aspecto fisiológico, aspectos cognitivos, psicológicos, neuronales, conductuales. Es aquí, esta comprensión es importante porque es de donde se lo ve Kim Reason y lo han visto otros estudiosos del concepto del tema, donde ellos llegan a la conclusión, sí es inevitable, pero también fíjense todos los otros elementos que contribuyen y que de alguna manera la organización o las personas que lideran a personas o que supervisan personas debemos tener en cuenta para entonces saber cómo vamos a abordar al trabajador individual o grupal para que nosotros podamos minimizar la interacción negativa de la persona dentro de un sistema sociotécnico o dentro de un sistema productivo. Otros factores humanos, la carga de trabajo, el estrés, la desmotivación, la fatiga, las creencias, las costumbres, cómo se desarrolla la gestión en la organización. Entonces, fíjense que ya tiene una serie de elementos que no solamente es decir, llegar a una conclusión de que sí, fue una falla humana. No, sí, es que el error humano. O que la persona no estaba capacitada, o que la máquina no tenía un plan de mantenimiento. Cuando lo analizamos de esa forma, el error humano, no aportamos a la organización. El estudio del error humano, el estudio de las fallas humanas, es una ciencia holística, es una ciencia sistémica, porque ya hemos visto todos los elementos que busca enfatizar dentro de su gestión. Dentro de los elementos, entonces, que hemos descubierto y que hemos ido analizando a lo largo de estos años de estar dedicados, digamos, al estudio y a la comprensión de la confiabilidad humana. Que la confiabilidad humana va a tener o tiene un elemento organizacional y va a tener un elemento humano. Hablaríamos de la confiabilidad humana y una confiabilidad organizacional. ¿Por qué? Porque vimos en las láminas anteriores, lo denominado el sistema sociotécnico, que una organización tiene sus propias políticas, hechas por personas, visionadas por personas, pero son políticas que de alguna manera moldean el sistema de trabajo y que van a tener una incidencia sobre las personas. Pero también las personas que están ahí deben ser conscientes de cómo visionan a las personas dentro de esa organización. ¿Cuáles son los valores de la organización? ¿Cuál es la visión y misión de la organización? ¿Cómo son sus objetivos y metas? ¿Cómo es la cultura organizacional y cómo es su sistema de trabajo? Es decir, es comprender esa confiabilidad organizacional, ese elemento organizacional que estudia la confiabilidad humana, es identificar si la organización entonces es un espacio de generación de conocimiento, de aprendizaje, de anticipación de unas acciones que se basan en lograr un resultado, que se gestionan los factores humanos, que reconoce el valor real o potencial que tengan las personas dentro de la organización y sin miedo al error humano, porque conoce que las personas pueden ser afectadas en algún momento por un descuido, por un lapsus, por una equivocación. Entonces la organización lo que hace es robustecer sus procesos, evaluar en cierta medida sus niveles de madurez y ver cómo la organización afecta al otro elemento que es el elemento humano. El elemento humano está conformado por todos o el yo. Sí, la persona que está ejerciendo el rol que tenga dentro de la organización también va a tener un aspecto psicológico, va a estar cargado de un aspecto cognitivo, puede ser afectado por las emociones, por la religión,
por la percepción del riesgo que tenga la persona, que es un aspecto individual, por la ética, por la moral. Entonces, ¿qué busca la confiabilidad humana y la confiabilidad organizacional? No solamente, sí, bueno, sí, el error es inevitable. Bueno, mira, todos los humanos fallan. Bueno, errar es de humano, y así toda esa serie de frases que podemos leer. No solamente es eso, es la comprensión de que la organización tiene un elemento importante de control sobre el comportamiento humano, pero también que puede aprovechar el conocimiento y el desempeño humano para lograr las metas de la organización. Por ejemplo, cuando una organización comprende este equilibrio, entonces va a reconocer que la persona, las personas pueden aprender, pueden incrementar la probabilidad de éxito a medida que mantienen disciplina, resiliencia, ¿sí? Que reconoce que dentro de esa organización existe una oportunidad de desarrollo laboral, profesional, que puede comunicarse con otras personas, crecer, la persona trabaja para aportar verdaderamente con su comportamiento y su conocimiento, y no tiene miedo a cometer un error humano porque la organización está preparada para eso. ¿Cómo se prepara una organización para eso? Una pregunta interesante. ¿Cómo se puede preparar? Una es reconociendo que las personas pueden equivocarse, que las personas cometen errores, pero no para culparlos, como en el caso que pasó en la explosión e incendio en la refinería Nao en Argentina. Hace, creo específicamente, si mal no recuerdo, creo que fue en agosto y septiembre. Finalmente hubo y una refinería en Kuwait también, que sucedieron casi al mismo tiempo. En la refinería de Kuwait, al final del evento, fueron despedidas todas las personas que estuvieron incluidas porque fue un error humano. Cuando la organización, en vez de abordar el error humano, como hemos estado viendo, porque existe una ciencia que así lo incentiva, lo que hace es despedir. ¿Qué genera esto dentro de la organización? Genera la cultura del temor, generan otros elementos negativos que son peores, porque se rompe la estructura normal que debe existir dentro de una organización, que es unas personas que toman decisiones pensadas para las personas, pero también pensadas en que la organización debe cumplir con todas las metas y objetivos que tenga para tener productividad, competitividad, rentabilidad y, bueno, generar valor a la sociedad. Eso finalmente pudiera ser una ecuación sencilla del por qué están las personas dentro de una organización, pero si no se comprende de ese modo, tenemos todavía en el siglo XX-XXI, tenemos ese tipo de manifestaciones dentro de las organizaciones. O también tenemos otro tipo de cultura, que es el de buscar siempre el culpable. Cuando la organización solamente se queda en la búsqueda del culpable, este equilibrio que vemos aquí, si vemos esta figura, pareciera como una hélice, ¿sí? Con dos aspas que deben estar en equilibrio. Cuando se altera o la confiabilidad organizacional, porque desde la organización el sistema de trabajo no identifica sus propias brechas que puedan originar entonces el error humano o el riesgo humano, sí, que es cuando ya definitivamente la persona comete un error y se genera una consecuencia negativa dentro de la organización. Si ella no comprende ese rol, si la organización no lo comprende, entonces vamos a tener alteraciones en esta ecuación. ¿Por qué? Porque los seres humanos, con nuestros aspectos psicológicos y cognitivos, también tenemos que entender que cuando el ser humano no tiene un procedimiento y no digamos, establecido, el ser humano por autonomía, por creatividad, por innovación, es capaz de tratar de hacer una actividad que quizás no era la correcta, pero bueno, es la forma como él encontró hacer la actividad, o la forma como él conocía, o la forma como lo enseñaba. Es importante comprender, para entender el error humano, cómo coexisten la confiabilidad humana, o cómo pueden coexistir la confiabilidad humana y organizacional para el abordaje del error humano.
Este concepto, digamos que todo lo que hemos visto habíamos visto en conceptos conexos, conceptos relacionados para que ustedes finalmente vean este concepto y tengan alguna comprensión mayor de la que yo les he estado explicando hasta ahora. Fíjense que este concepto es del año 1988, digamos que es una de las primeras normas que define el concepto de confiabilidad humana o de fiabilidad humana, como lo determinan los españoles, desde el año 1988. Este concepto ya se encuentra dentro de la gestión empresarial. ¿Y por qué en el año 1988? Por lo que le había dicho, que desde el año 1978 hasta el año 1987 ocurrieron una serie de eventos catastróficos en diversos sectores productivos, pero que tienen un denominador común. Así lo manifiestan todos los informes de investigación resultantes, es que hubo una contribución humana en la ocurrencia de ese lamentable hecho. O que la contribución humana, el comportamiento humano, el desempeño humano incrementó las consecuencias de esos eventos. Entonces, en el año 1988, la Comunidad Europea recopila toda esa serie de análisis y conceptualiza un concepto que me parece bien interesante desde el punto de vista de reflexión, desde el punto de vista de análisis. Fíjense, la confiabilidad humana o la fiabilidad humana es el cuerpo de conocimientos que se refieren a la predicción, análisis y reducción del error humano. Es decir, si nosotros comprendemos que somos falibles y que podemos cometer un error desde la organización, entonces podemos anticipar o predecir el error humano. No necesariamente tenemos que esperar que el error humano se presente, porque ya nosotros conocemos que los humanos somos capaces de equivocarnos. Somos capaces de analizar ese error humano, pero no desde el punto de vista reactivo, no desde la consecuencia que generó, no, verlo desde los aspectos que incidieron en la causa de ese error humano, que muchas veces no lo vemos dentro de las organizaciones y más adelante vemos que son los propios retos y desafíos que presenta la contribución de la confiabilidad humana dentro de la organización. Y si podemos anticiparnos o podemos predecirlo y podemos analizar el error humano, bueno, vamos a tener herramientas para reducir el error humano. ¿Por qué? Enfocándose sobre el papel de las personas en las operaciones de diseño, de mantenimiento, uso y gestión de un sistema sociotécnico. Usted aquí me podrá preguntar, Adrián, pero ¿por qué solamente se refiere a las operaciones de diseño, de mantenimiento? Porque les recuerdo que en esas investigaciones de accidentes que ocurrieron en los procesos productivos del año 1978 hasta el año 1988 o hasta el año 1987, los errores humanos se daban por diseño. Es decir, quien diseñaba, de alguna manera, tuvo una incidencia en que cuando tenía listo en funcionamiento para operación, bueno, había una falla de diseño o de mantenimiento. Muchas de las causas ocurrieron por papel de quizás no intervenir adecuadamente algunos activos dentro de esas instalaciones nucleares, de esos proyectos aeronáuticos o de las plataformas asociadas al oil and gas, fueron asociadas a estos elementos. Y cuando se refiere al uso y gestión de un sistema sociotécnico, recuérdense que el sistema sociotécnico, recuerden que está conformado por el subsistema gerencial. Hubo brechas en el sistema gerencial, las personas que eran gerentes de repente no hicieron el seguimiento adecuado, no identificaron las brechas del sistema, de repente no tenían un aspecto de comunicación, y desde el punto de vista de gestión, en esos accidentes han habido la ausencia de la gestión de riesgo o la ausencia de la gestión de seguridad y salud en el trabajo o la ausencia de una gestión que entienda que el ser humano no está solo dentro de una organización.
sino que coexiste con otras personas, pero también coexiste e interviene en un sistema conformado por máquinas, herramientas y otros elementos que son importantes analizar. Entonces, fíjense que es importante ya el conocer desde el punto de vista conceptual lo que está previo a la interacción o a la comprensión del error humano. Ya vimos que no solamente es llamar error humano per se, sino que nace de unas fallas humanas, que está conceptualizada y desde ahí es donde se analiza. Que también existen unos elementos que influyen o que intervienen en la reducción del error humano o en la anticipación del error humano o en la ocurrencia del error humano. Y finalmente, un concepto que está regulado, por ejemplo, en esta norma, en la NTP 360, también se encuentra regulado en la API 770, que de alguna manera son guías para ayudar a los gerentes. ¿Por qué ayudan a los gerentes? Porque son las personas que de alguna manera influyen, inciden en el sistema, tomando decisiones, visionando recursos, administrando recursos, tienen la capacidad de influir en el desempeño humano. Es por eso que desde este concepto es importante analizarlo desde este aspecto. Ahora sí, ya que hemos visto, ya que hemos visto un poco los conceptos, nosotros hemos estado analizando el error humano. Ya tenemos alrededor de 12 años dedicados a este tema, con un conjunto de personas, a unos venezolanos, unas personas de Colombia, unas personas mexicanas, como lo son Luis Ojo, como lo es la doctora Alexaira Rondón, como es Naín Aguado, como es Alejandro González en México, y mi persona, otro compañero llamado Rogelio Bautista. Hemos dedicado tiempo de nuestro estudio, de nuestro paso por ciertos procesos productivos, a ayudar a comprender a las organizaciones lo que es la anatomía del error humano. Y por esto estoy sumamente agradecido con la CIEN, porque digamos que de alguna manera me permite comentar esto con ustedes, visionar este trabajo que sigue siendo alimentado por las interacciones que tenemos entre algunas organizaciones que les gustaría iniciar este camino en todo lo que hemos estado haciendo en Latinoamérica. Entonces, fíjense, para comprender el error, le habíamos dicho que hay una serie de elementos, de partes, que muchas veces no la vemos solamente cuando escribimos error humano. Causa del accidente, error humano. Causa del accidente, falta de conocimiento del operario. Causa del accidente, falta de capacitación. Causa del accidente, empleado descuidado. Exceso de confianza. Y así sucesivamente, como hemos analizado las diversas causas raíces que a lo largo de las organizaciones, en cada uno de sus elementos, de sus procesos de investigación, encontramos. Y para nosotros, cuando encontramos este tipo de trabajo dentro de las organizaciones o de aspectos, es fundamental para nosotros, porque donde encontramos una causa de accidente que sea exceso de confianza o superó sus expectativas, ese tipo de elementos son para nosotros interesantes, porque nos permite entonces analizar a la organización como un sistema sociotécnico. Dentro de estos primeros elementos que le hemos denominado la anatomía, podemos encontrar comprensión del rol de las personas en la organización. Les había iniciado que eran, digamos, algunas preguntas filosóficas o que tienen una base filosófica. Por ejemplo, ¿para qué están las personas dentro de la organización? ¿Quiénes somos las personas dentro de esa organización? ¿Cómo nos lideran dentro de la organización? ¿Cómo nos enseñan dentro de la organización? ¿Qué nos proporcionan? Y también comprender, saber, para las personas que hacen vida dentro de una organización, qué es la organización o qué es un sistema sociotécnico. Una vez que nosotros comenzamos a darle respuesta en ese abordaje a la comprensión del rol de las personas, encontramos otros elementos que lo hemos agrupado en el segundo elemento de la anatomía del error humano,
como comprensión del rol de la organización para las personas. La organización, entonces son preguntas que van dirigidas a la organización. ¿Cómo está organizada? ¿Cómo visionan a las personas? ¿Qué proporciona la organización a las personas? ¿Qué valoran de las personas? Pero recuerden que les había dicho que es un elemento transversal a las personas, porque si bien es cierto, usted puede tener el cargo de gerente, pero usted es un ser humano dentro de una organización. Usted va a tener la oportunidad de influir sobre las personas porque tiene un don de mando. Usted se encuentra dentro del subsistema gerencial de la organización. Entonces, es importante esa unión, que muchas veces se da por decantado, de que porque hay una persona y hay un gerente, un supervisor, entonces todos tienen que hacer caso. Sí, pero es la forma cómo se desarrolla esa instrucción y de los elementos que interactúan alrededor de él, que es el otro elemento de la anatomía del error humano. ¿Cómo es la gestión dentro de la organización? ¿Cómo es el sistema de trabajo? ¿Tienen identificado todos los elementos del sistema sociotécnico? ¿Será que la gestión de la organización es proactiva y reactiva? ¿O se identifican ciertos hilos o islas dentro de la organización? ¿Existe la gestión oculta o la normalización de las desviaciones? Es decir, analizando el error humano desde este concepto, nos permite identificar cuáles son las organizaciones que conforman un sistema sociotécnico que de alguna manera no cumplen las metas individuales como departamento, pero quizás están desconectadas de los objetivos y metas de toda la organización. Y eso afecta a toda la organización. ¿Y cómo se manifiesta? En errores humanos. Bien sea porque hubo un accidente, bien sea porque hubo una explosión, bien sea porque hubo un incendio, bien sea porque hubo una pérdida de un cliente, dependiendo del sistema productivo y dependiendo de la forma como la organización esté gestionada, hay una incidencia o una manifestación del error humano. Luego que tenemos estos tres elementos importantes que están en la parte de arriba, que se siguen analizando, encontramos el cuarto elemento de la anatomía del error humano. Es ya la persona, ok, hay una pequeña comprensión de las personas de la organización y viceversa, ya se ha evaluado la gestión. Ahora, ¿cómo esas dos gestiones la aborda la organización? ¿Será que en la organización conocen cuáles son los factores humanos que afectan la probabilidad de éxito del trabajador? ¿Será que miden estos factores humanos? ¿Hay indicadores asociados a objetivos estratégicos de la organización? Aquí también pudiéramos hacer una pregunta interesante. Adrián, si no lo visiona el sistema su sistema gerencial, no se va a medir. Y es cierto. Si desde la organización no entendemos el elemento que está en este recuadro vino tinto y en este recuadro azul, la organización no va a medir los factores humanos porque no conoce cómo hacerlo, o porque simplemente hay una serie de elementos que son más fuertes, como la reactividad, como la cultura de la culpa o el propio desconocimiento. Nosotros hemos encontrado que no es que un gerente no quiera saber por qué sus trabajadores cometen un error, solamente que como hay una serie de elementos que son dispersos para él o que está tan cabeza caliente metido dentro de la operación, no ve cómo ayudar a las propias personas y solamente puede creer que con enviarlo a capacitación la persona va a mejorar. Pero ¿qué pasa si una persona va a un proceso de capacitación y el sistema de trabajo sigue con las mismas brechas? Ese esfuerzo se va a diluir. ¿Por qué? Porque no está analizado desde el punto de vista holístico, sistémico de la organización, para que las metas organizacionales puedan estar atadas al desempeño humano. ¿Cómo es la cultura de la culpa? ¿Será que cualquier persona que comete un error es despedido, es amonestado, es aislado? Eso sucede todavía en el siglo XXI en el mundo. ¿Será que esta organización identifica y cierra las causas raíces que originan el riesgo humano? Y cuando me refiero al riesgo humano es esa oportunidad que genera el sistema para que lo humano
del humano tenga un error. ¿Sí? ¿Cómo lo identifica la organización? ¿Será que la organización identifica cuáles son los cuellos de botella que tiene el sistema y que afectan a las personas? Muchas veces no. Muchas veces nosotros los planes que encontramos en una organización siempre van dirigidos a mejorar el activo, mejorar el desempeño, mejorar la confiabilidad, mejorar la disponibilidad, identificar las causas que afectan el activo, pero muy pocas se dirigen a las personas. Y esto no es mal, compañeros. Esto no es algo que nos afecte o que nos asombre, porque si ustedes analizan la mayoría de los profesionales que se desarrollan a nivel de Latinoamérica, por ponerles un ejemplo, y lo podemos ver en las redes sociales, muy pocos, pero muy pocos se dedican al estudio de la confiabilidad humana o del error humano. Pero sí vemos muchos enfocados en cómo mejorar los activos, cómo mejorar los planes de mantenimiento, cómo mejorar la seguridad, pero muchas veces dejan de lado la incidencia humana. Y esto es parte de esos desafíos y retos y oportunidades que tiene el abordaje del error humano dentro de las organizaciones, y por eso es que la CIEN, que tiene un impacto digamos, que agrupa una serie de profesionales, ojalá desde la CIEN se comiencen a incentivar este tipo de abordajes dentro de las organizaciones. Y finalmente, como todo ciclo PSA, como todo ciclo de mejora continua y todo proceso de revisión, si dentro de la organización todo esto que se identificó no se aborda desde un punto de vista holístico, no va a tener incidencia dentro de los resultados de manera sostenible en la organización. ¿Por qué? Quizás no se mida el desempeño humano y organizacional, quizás ni siquiera se conozca que existe una ciencia complementaria como lo es la fiabilidad humana o la confiabilidad humana, y que influye en esa confiabilidad organizacional que tiene que tener la empresa como elemento donde se desarrollan todas las actividades. ¿Será que si se hace una evaluación de desempeño objetivamente se comunican los resultados a todas las personas? ¿O solamente se da un bono, solamente se habla uno por uno? ¿O será que se le hace un abordaje verdaderamente que influya en el comportamiento humano? Entonces, todos estos elementos para nosotros lo hemos denominado en un modelo llamado el modelo de la anatomía del error humano. ¿Para qué? Para que tengas relaciones con todas las teorías que en este momento se están relacionando, como lo vamos a ver a continuación. Fíjense, cuando desde el concepto de confiabilidad humana nos denominaba en el año 1988 el cuerpo de conocimientos, ahí ya tenemos un importante punto de análisis. ¿Qué sería el cuerpo de conocimiento que debe conocer o la organización o los profesionales de la organización para el abordaje del error humano? Hemos identificado entonces a lo largo de estos años, nos encontramos en este primer nivel de comprensión de la anatomía del error humano. Es entender que hay unos factores humanos que afectan el desempeño o que afectan o que potencian la probabilidad de éxito. ¿Sí? La psicología cognitiva, la ergonomía de los sistemas, la psicología de la seguridad, seguridad de los procesos y la propia gestión de seguridad tradicional que nosotros conocemos. Fíjense que esos son elementos del primer círculo de influencia para la comprensión del error humano. Es verdad, es inevitable el error humano en los sistemas, pero también vimos que podíamos anticiparnos, predecirlo, analizarlo y reducirlo. ¿Cómo? Conociendo qué es el error humano. Eso es lo principal. Nosotros a esto lo hemos denominado, para no solamente abordar el tema del error humano, gestión integral de las fallas humanas, que luego va a tener un segundo nivel. Fíjense, ya comprendimos que existen una serie de procesos, de conocimientos que tiene que tener el personal de la organización. Ahora vamos a un segundo nivel. Cuando lo asociamos, la ciencia de la confiabilidad humana, lo asociamos con el enfoque de procesos, vamos a tener este segundo nivel, que es este círculo donde tenemos análisis y caracterización, vamos a tener
resultados y acciones preliminares, vamos a poder identificar la probabilidad de éxito. Compañeros, así como se mide la disponibilidad de un sistema, la confiabilidad de un sistema, la mantenibilidad de un sistema, así como se miden ciertos indicadores de proactivos, reactivos, indicadores financieros, también nosotros podemos medir la probabilidad de éxito laboral de las personas dentro de la organización. Lo que pasa es que tenemos que saber cómo se afectan a las personas dentro de mi organización. Para eso tenemos que hacer un abordaje desde los factores humanos y así sucesivamente ir creciendo en este nivel o en estos círculos que nosotros lo hemos colocado en forma de círculo. Y aquí tendríamos el segundo nivel de comprensión de la anatomía del error humano, ¿sí? Con el diagnóstico y la evaluación, con planes y programas y políticas. Y finalmente en el círculo azul vamos a ver que este abordaje que hemos hecho en el primer nivel y en el segundo nivel tiene que alinearse y sincronizarse con las actividades dentro de las distintas organizaciones que conforman el sistema sociotécnico. Va a haber una detección de los objetivos aislados, de los objetivos estratégicos, porque vamos a poder identificar cuando la persona puede alterar un objetivo de la organización por alguna brecha que existe en el sistema, por algunos elementos que son importantes reconocerlo. Pero todo parte de que la organización tenga la intención de estudiar el error humano. Ahora, si la organización solo se queda en que desde que ocurren los errores humanos va a haber una investigación reactiva post-evento, bueno, es evidente que esta anatomía del error humano no se va a cumplir ahí. Pero es importante que todos tomemos conciencia de que podemos anticipar los errores humanos y podemos ayudar a las organizaciones a ser más productivas, rentables, sostenibles, ayudar en el cambio climático, ayudar en el ahorro energético, ayudar a la gestión de activos, a todas las gestiones, las personas podemos ayudar en ese sentido. Este es el tercer nivel. Una vez que la organización comprende, tenemos este tercer nivel que lo asociamos a esos factores humanos y factores organizacionales que son determinantes en el comportamiento humano. Todo esto se hace un proceso de abordaje, se agrupan cada uno de estos elementos que tienen aquí y llegamos al cuarto nivel, que ya sería todo el abordaje dentro de la organización. Ya entonces se entiende cuál es el ciclo de vida del capital humano de las personas y cómo influye en el ciclo de vida útil del activo. Hay una alineación de las necesidades presentes y futuras, porque la organización comprende que las personas pueden aportar un valor real, el potencial llevarlo a real a través no solamente de la gestión del conocimiento, sino de una serie de gestiones que pueden desarrollarse dentro de una organización que visiona y valora a las personas. Es importante reconocer esto dentro de la organización. Y para ello, hasta esta lámina les he presentado que hay una serie de pasos, hay una serie de actividades que se desarrollan para la comprensión de la anatomía del error humano. Pudiera decir, wow, Adrián, pero esto lleva trabajo. Sí, como todo proceso de éxito dentro de la organización y todo proceso, se debe sentar las bases para que la organización pueda comprender el error humano. Y es importante, ¿por qué? Porque nada más y nada menos las personas conforman a las organizaciones. Son las que tienen la oportunidad no solamente de visionar y prospectar cómo quieren la organización, sino de ejecutar todas las actividades que se desarrollan a través de ellos, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo podemos hacer el abordaje del error humano? Nosotros aquí mostramos un pequeño trabajo que hemos hecho, ¿sí? En función de cómo hemos abordado el error humano dentro de las organizaciones. Se identifican esos factores humanos que afectan el desempeño de las personas. Hay un plan entonces de gestión de factores humanos. ¿Para qué? Para identificar
cuáles son las verdaderas causas raíces del error humano. No es solamente colocar falta de capacitación, exceso de confianza, percepción del riesgo no alineada con la organización. Y mire, algunas veces encontramos investigaciones de accidentes con causas raíces bien interesantes, pero que no le aportan nada a la comprensión del error. Y estos elementos finalmente son importantes. ¿O dónde podemos tener una visibilidad? Bueno, en la producción, en el mantenimiento, en el talento humano, recursos humanos y en los indicadores de seguridad y salud en el trabajo. Esto es si la organización quiere ver, digamos, unos valores a corto plazo, a mediano plazo. Pudiéramos estar identificando algunos elementos que son lo que le ya denominaríamos victorias tempranas, que se pueden hacer desde la organización para ayudar a la comprensión del error humano. Porque no estamos diciendo que el error humano no existe, no estamos diciendo que debemos, digamos, de culpar a los trabajadores. No, lo que nosotros, desde la confiabilidad humana, lo que se busca es entender que ese error humano puede ser anticipado con una serie de elementos, una serie de gestiones que se desarrollan desde la organización y de la comprensión de ese subsistema gerencial, cómo comprende el subsistema técnico y finalmente el subsistema social. Aquí también le presentamos a usted un mapa más completo de un abordaje del error humano que se hizo en un trabajo desde el mes de julio hasta el mes de septiembre en una empresa, ¿sí? Donde se identificaron cuáles eran los factores humanos más importantes que ellos denominaban más importantes para la organización y se les realizó todo un mapeo. Existen metodologías para el abordaje del error humano. En este momento hay alrededor de unas 16, 17 metodologías que están compiladas en el libro de la NASA del año 2008, pero también lo interesante del abordaje del error humano es que permite, y conociendo otras metodologías, también permite crear metodologías que se van probando. Por ejemplo, en esta lámina que le estoy presentando, se aplicó el modelo TER, que es uno de los más conocidos, que es la tasa predictiva del error humano, que es uno de los más conocidos para el abordaje del error humano, pero se complementó con el AMEF de los factores humanos y finalmente, bueno, le presenta un diagnóstico a la organización de cómo tiene no solamente su nivel de madurez en gestión de confiabilidad humana, sino que le permite identificar cuáles son las brechas que tiene la organización, el sistema de trabajo y que impactan la probabilidad de éxito del trabajador. Es decir, con este modelo, incluyendo el modelo HOP, el del Human Organization Performance, también permite entonces mezclar todas estas variables y realizar modelos robustos para la organización y que le va a permitir identificar por qué fracasa su trabajador. Es decir, son elementos tangibles que se pueden desarrollar, pero no comprender el error humano como la última causa de un accidente. No, sino es entender todos los elementos previos al error humano, los que lo ayudan a minimizar, los que lo pueden ayudar a incrementar su probabilidad y trabajar en una organización proactiva de la organización. Usted me puede preguntar, Adrián, pero esto, si yo soy supervisor de mantenimiento, ¿yo puedo realizar un estudio de confiabilidad humana? Yo le diría que sí, porque tiene un cargo de administración de recursos humanos. Usted puede supervisar a personas, influir en su comportamiento. Lo que pasa es que va a ser cuesta arriba porque este tipo de abordaje tiene que abarcarse a toda la organización. No solamente un médico cuando estudia un dolor que usted tenga en el hígado, solamente va a estudiar el hígado, no, le manda a hacer una serie de exámenes de sus valores, mide cómo está la tensión, le mide una serie de elementos. Asimismo, es el estudio del error humano, por eso lo hemos denominado a este método, el método de la anatomía del error humano, también para que pueda tener relación con las otras gestiones que se desarrollan dentro de la organización.
Finalmente, todo esto que le hemos presentado, la confiabilidad humana tiene una serie de retos, tiene una serie de desafíos, pero también tiene un mundo de oportunidades. Uno va a estar asociado a la cultura de trabajo. Es uno de los grandes retos en estos momentos de los escenarios volátiles, inciertos, complejos. Normalmente las organizaciones, las personas que conforman las organizaciones, solamente se pueden preocupar por mejorar los hierros, como se le denominan, o mejorar el desempeño de los equipos tangibles, y muchas veces deja de un lado el abordaje de estudios que le permitan mejorar a las personas. Entonces, la cultura de trabajo genera pues un reto dentro de las organizaciones. Otro reto de las organizaciones es que normalmente el error humano lo ve la persona o la organización cuando ya genera un impacto negativo. Si el error humano no genera un impacto en la organización, nadie dentro de una organización se entera que una persona tuvo un error. ¿Cuándo se va a enterar? Cuando ese error violenta los límites del sistema y bueno, se produce una consecuencia negativa, cuando hay muertos, cuando hay fatalidades, cuando hay lesiones, ¿sí? Pero si la organización no analiza por qué están ocurriendo de alguna forma fallos imprevistos, por qué hay un incremento en los accidentes, por qué las personas están renunciando, por qué si yo invierto dinero en capacitaciones, por qué el conocimiento de la persona no aumenta. Todo ese tipo de elementos nosotros hemos identificado alrededor de unas 30 situaciones que se materializan dentro de las organizaciones, pero que no las ve la organización, o quien las ve quizás no tenga el conocimiento para ir hilando, sumando esfuerzos para que realmente el estudio del error humano dentro de una organización se pueda desarrollar. Esto genera un desafío, sobre todo, bueno, porque si las organizaciones no comprenden el estudio del error humano, vamos a seguir teniendo accidentes dentro de las organizaciones. No que no vayamos a tener accidentes, pero podemos ser capaces de minimizarlos, reducirlos y anticiparlos. Eso lo permite la confiabilidad humana. ¿Cuáles son las oportunidades que nosotros vemos? Bueno, uno, un espacio como este en la 100, sí, que se pueda elevar la voz de que existen otras formas de gestión que van a ayudar a hacer sostenibles las metas. Ya uno ve en las redes sociales un incremento de personas que se están atreviendo a hablar del error humano, a dar conferencias del error humano. Es decir, comienza poco a poco a algunas personas a preocuparse, aunque siguen siendo pocos esos esfuerzos, pero para nosotros nos llena de satisfacción de que en este momento existe un grupo de personas también preocupadas por el estudio del error humano. Respetamos el enfoque que tenga la persona. Nosotros lo que nos importa es que esto comience a visualizarse desde que la comprensión de la confiabilidad humana permita una comprensión de la confiabilidad organizacional y finalmente esa sincronía, bueno, permite obtener a la organización un valor real y cumplir con las metas de su negocio. Y también pues para las personas pues le genere una satisfacción. Cada uno de ustedes, los que me está escuchando y que ha tenido la oportunidad de que me escuche, puede ser un agente de cambio dentro de su organización. Solamente con comenzar a cambiar cierta frase, a comenzar a cambiar ciertos paradigmas, si usted tiene la oportunidad de supervisar personas, ya no es tan importante que un trabajador cometa un error. Si un trabajador comete un error, el supervisor debe analizarse y debe comenzar a analizar el sistema y debe comenzar a analizar otros elementos que posiblemente estén fallando antes que la persona haya roto la barrera para que se genere una consecuencia negativa. Esto es importante que nosotros lo comprendamos y que ojalá que se siga multiplicando este tipo de espacios y este tipo de elementos y que las organizaciones permitan comenzar a estudiar el error humano de manera sostenible.
Para finalizar, me gustaría dejarle esta reflexión de Peter Drucker. ¿Es real la frase de las empresas cuando dicen que sus trabajadores son su principal activo? Hoy en día todas las organizaciones dicen eso, de que las empresas son las personas, son nuestro principal activo. Pero son pocas las que practican lo que predican, y menos aún las que lo creen de verdad. Los directivos siguen pensando, quizás inconscientemente, lo mismo que las empresas del siglo XIX. El personal nos necesita más que nosotros a ellos. Fíjense esta reflexión de Peter Drucker, uno de los considerados gurúes desde el punto de vista de la gestión, tiene libros, y que él haya llegado a esa conclusión es importante para seguir entonces nosotros en nuestro espacio, desde las oportunidades que se nos presentan para conversar y realizar trabajo dentro de una organización, comenzar a incentivar que si verdaderamente las personas son el principal activo de una organización, bueno, la organización debe prepararse para comprenderlo y evitar ciertos elementos que todavía en el siglo XXI lo vemos, como la cultura de la culpa. Ha sido para mí, compañeros, un enorme placer conversar con ustedes durante este tiempo. Le agradezco a la CIEN nuevamente por permitirme desarrollar este trabajo o mostrarles parte de este trabajo. Espero seguir teniendo esta oportunidad porque esta es una visión desde el punto de vista global de lo que es el error humano, pero también hay otros elementos importantes, cómo se desarrolla la metodología TER, cómo se desarrolla la metodología CHAR, SLIM, toda la serie de estudios que se desarrollan para la confiabilidad humana, cómo son la gestión de los factores humanos dentro de una organización, y la CIEN creo que puede dar un paso importante acá en Colombia, porque pudiera ser ese espacio de empuje de una buena práctica, porque la confiabilidad humana es una buena práctica operacional que puede influir en las metas de la organización. Así como la CIEN impulsa otros espacios, impulsa otros elementos, impulsa otra serie de actividades, qué importante sería convertirse en la primera organización que busca incentivar este tipo de eventos y de conocimientos, pues, a todos sus ingenieros que la conforman. Le agradezco al ingeniero Manuel, a la doctora Karen que me han estado acompañando. Le agradezco también a Naín por el impulso de estos espacios, al ingeniero Alejandro y a todas estas personas con las que he tenido la oportunidad de trabajar acá y que me han permitido, pues, abordar este tema de la confiabilidad humana desde un enfoque, digamos, no solamente del error humano, sino que permitirles ver a ustedes todos los elementos que se abordan o deben abordarse para analizar el error humano. Le agradezco. Feliz viernes 18 de noviembre, Día de la Chiquinquirá. Bendiciones para todos. Adelante, la CIEN. Si tienen buenas, gracias de antemano, doctor Adrián, por acompañarnos. Le preguntamos a nuestros asistentes si tienen alguna duda. Pueden levantar la manito o pueden escribir y les habilitamos el micrófono para que la hagan. En nombre de ACIEN le damos las más cordiales gracias por acompañarnos en este espacio. También los invitamos a la conferencia que tenemos el día de hoy a las 3 de la tarde, la conferencia Tendencias de la Tecnología Satelital, por si nos quieren acompañar. Una pregunta, doctor Adrián, ¿este material lo podemos compartir? Sí, cómo no, yo le voy a enviar al ingeniero Manuel por WhatsApp la presentación en PDF. Ya la tengo lista para enviarla, justamente porque hay unas personas que se querrán interesar y analizar un poco más a detalle y bueno, todo suma en este proceso. Entonces, perfecto, igual ahí también tienen los datos de contacto del doctor Adrián. Para las personas que requieran la información nos pueden contactar y nosotros tan pronto tengamos la información se las compartimos. Por el momento no tenemos pregunta, tenemos solo mensajes de gracias. De verdad, muchas gracias a todos. Feliz fin de semana.
los invitamos a que nos sigan acompañando en estos espacios. Hasta luego, que esté muy bien. Bueno, gracias a todos. Hasta luego. Ay, sí.